Vamos a ir al capítulo 12. Y vamos a leer, hermanos, del 1 al 15. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 15. Y hermanos, ustedes saben que hemos estado durante este tiempo estudiando la vida de David. Hoy va a ser nuestro último estudio acerca de la vida de David. Usted lo puede encontrar ahí en YouTube, en donde están todas las predicaciones, y puede ver usted todos los temas que hemos visto acerca de David, un hombre, dice, conforme al corazón de Dios. Entonces vamos a leerlo de manera alternada. Al segundo libro de Samuel, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 15. Yo inicio, hermanos, en el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, Pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para rezar por el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe acabar la tierra con 4 cantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, Y te di la casa de tu Señor y de las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a mí solo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto desde asunto hiciste lastimar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, Y enfermó gravemente. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la enseñanza que nos das por medio de tu palabra. Esa enseñanza, Señor, que nos puede hacer sabios, que nos puede ayudar, Señor, a evitar, Señor, dolor en nuestra vida. Padre mío, permite que tu Espíritu Santo aplique, Señor, su palabra a nuestro corazón, como ese bálsamo, Señor, que nuestra vida, que nuestro corazón necesita, Señor, para ser sanado. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que hoy seas glorificado, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como les decía, hoy es la última lección de la vida de David, y tomé la decisión de hablar acerca de la vida de David. Hace 2 meses que estuve en Boston, en la ciudad de Manchester, y asistí a una iglesia cristiana ahí, y el pastor empezó a predicar acerca de David, un hombre conforme al corazón de Dios.
Y se me hizo interesante, hermanos, saber cómo era el corazón de David, ¿verdad? Y lo hemos visto a través de este tiempo, cómo David tenía un corazón humilde, un corazón de pastor, tenía un corazón valiente también, hermanos, tenía un corazón dependiente de Dios, hermanos. Y la vez pasada vimos que también David no tenía un corazón perfecto, ¿verdad? David no tenía un corazón perfecto. Y hermanos, eso nos da ánimo a cada uno de nosotros. Porque nosotros no tenemos un corazón perfecto. Cualquiera que diga que es perfecto, hermanos, estaríamos mintiendo en este momento. Y eso nos da esperanza, hermanos, de decir, yo puedo tener un corazón conforme al corazón de Dios, si David lo tuvo aún con sus defectos. Si Pedro, hermanos, con su ímpetu, con su carácter tan difícil, tuvo también un corazón, ¿verdad?, para servir a Dios, que Dios lo usó como líder en el libro de los Hechos. Hermanos, Dios nos puede usar a nosotros. Elías, un hombre, hermanos, poderoso, pero un hombre también atacado por el desánimo, por la depresión, y Dios lo usó. Usted puede ver que todos los hombres de la Biblia, hermanos, no tenían un corazón perfecto, pero hermanos, tenían algo importante, tenían a Dios en primer lugar en sus vidas, y aunque fallaban, ellos se volvían a levantar y siempre seguían al Señor. Hermanos, nosotros, hermanos, podemos imitar el ejemplo, hermanos, de estos grandes hombres que el Señor ha puesto, ¿verdad?, delante de nosotros, para que aprendamos de ellos, hermanos, para que aprendamos y evitemos también, hermanos, muchos errores que ellos cometieron. Y hermanos, la Biblia, como les decía al principio cuando empecé este estudio, Hechos 13:22, nos dice lo que Dios opinaba acerca del corazón de David. El epitafio que Dios escribió acerca de David. Busque por favor Hechos capítulo 13, versículo 22. Hechos 13:22. Recuerda que empezamos con este versículo. Cuando lo tengamos lo vamos a leer todos juntos. Dice: quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice: he hallado a David. Hermanos, que Dios dijera de nosotros: he hallado a Pedro, he hallado a José, he hallado a María, hombre y mujer, conforme a mi corazón. Conforme a mi corazón. Si Dios tendría que decir algo de nosotros en este momento, hermanos, podría decir eso de nosotros. He hallado, y ponga su nombre ahí, mujer, hombre, conforme a mi corazón. Hermanos, ¿qué podría decir Dios de nosotros cuando no estuviéramos aquí en este mundo? ¿Qué epitafio Dios escribiría acerca de nuestra vida cuando ya no estemos aquí? ¿Será que vamos a pasar únicamente desapercibidos, como mucha gente en este mundo, como alguien más del montón? ¿O hermanos, seremos personas que Dios usó para transformar, para traer almas a los pies del Señor? ¿Qué Dios escribiría, hermanos, en este momento acerca de usted? Y hermanos, el versículo, el pasaje anterior, David, hermanos, comete un gran error. Y él pensaba que, en 2 Samuel capítulo 11, al final, David, hermanos, pensaba que él se había salido con la suya. A pesar de que tenía un corazón conforme al de Dios, él no tenía un corazón perfecto como ninguno de nosotros, hermanos, lo tiene. Miren, en el versículo 27 del 2 Samuel 11:27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo, hablando de Betsabé, a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que había hecho, dice, fue desagradable ante los ojos de nuestro Dios. La Biblia dice que lo que se escribió antes, se escribió para nuestra enseñanza. Y hermanos, nosotros tenemos mucha enseñanza acerca de estos hombres de Dios. Dios no oculta sus defectos, Dios no oculta, hermanos, sus hazañas, Dios no oculta tampoco su pecado. Porque todas las cosas están descubiertas, hermanos, delante de nuestro Dios.
Y hermanos, en primer lugar, nuestro pecado no pasa desapercibido delante de Dios. Hermanos, parece que David había hecho todo perfecto. David había encubierto su pecado, había hecho que muriera el esposo de Betsabé a manos de otras personas. Él no lo mató con su propia espada, pero hermanos, Dios sabía todo lo que estaba haciendo David. Puede ser que sus siervos no se imaginaban, aunque no creo. Yo creo que Joab sí lo sabía, pero nadie se atrevía a decirle nada. Era el rey. Pero hermanos, Dios está mirando, hermanos, en todo momento nuestras actitudes, nuestras acciones. No pasa, hermanos, desapercibido, hermanos, las cosas buenas o malas que hacemos delante de Dios. Mire, porque Él es omnisciente. Busque Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios capítulo 15, versículo 13. Proverbios 15:13, hermanos, cuando tengamos lo leemos todos juntos. Dice, los ojos de Jehová. ¿Sí estamos bien? Proverbios 15:13. A ver, lean, hermanos. El corazón. Bueno, ahí tengo mal el versículo. Dice, los ojos de Jehová están Es en el todo 3. lugar. El 13, ¿verdad? Tres. Ok. 15:3. 15:3. Los ojos de Jehová, dice, están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dice que los ojos de Jehová están en ¿dónde? En todo lugar. Están en todo lugar, mirando a los malos, pero también, hermanos, a los buenos, a los justos, a los que ya confían en Él. Hermanos, todas nuestras obras, dice en Hebreos, que están descubiertas ante los ojos de aquel en quien tenemos que dar cuenta. A veces, hermanos, pensamos que estamos lejos de la mirada de los hombres, podemos pecar a gusto. Hay hermanos que se esconden para pecar, se van a un cine, se van a un lugar donde nadie los ve, pero ¿saben quién está ahí? Dios. Los ojos de Jehová, dice, están en todo lugar y atento, hermanos, a lo que nosotros estamos haciendo, sea bueno o sea malo. Hermanos, los ojos de Dios nunca se cierran. Él no duerme. La Biblia dice que no. Un salmo muy conocido, el Salmo 121, 3 y 4, dice, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, ni se dormirá el que te guarda. Dice el 4, aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Qué bendición es saber que Dios, hermanos, está despierto para cuidarnos, para protegernos, pero también Dios está despierto para ver tus obras, para ver lo que tú haces. Y si lo hacemos en lo oscurito, ¿será que Dios se da cuenta también? Miren lo que dice la Biblia en el Salmo 139, 12. Salmo 139, 12. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo que son las tinieblas que la luz. Hermanos, para Dios no hay noche. Dice que para Él es igual la noche que el día. No hay ninguna diferencia. Tal vez usted sí, después de la noche pues no pasa nada, nadie me ve, está todo oscuro. Pero para Dios, hermanos, no existe noche ni existe día. Para Él le da igual. Y Él está viendo tus obras, hermanos, sea que las hagas de noche, de día, lejos, donde nadie te está viendo, en un desierto, Dios está ahí. No podemos escapar de la presencia, de la omnisciencia de Dios. David pensaba, hermanos, ingenuamente que él podía pecar, ¿verdad? Haciendo todo eso en lo oculto, en su corazón, maquinando todo eso sin que Dios lo supiera. Hermanos, Dios sabe la intención con las que tú haces las cosas en tu corazón. Jeremías 17:10. Busque, por favor. Jeremías capítulo 17, versículo 10.
17:10. Por favor, cuando lo tengan, lean todos juntos. Dice: Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Hermanos, Dios no solo ve nuestras obras, Dios va más profundo y ve que nuestro corazón. Dios no solo ve nuestras obras, Dios ve la intención con la cual hacemos nuestras obras, porque Él está viendo lo más profundo de nuestro corazón. Jeremías 17:10, en la versión de Palabra de Dios para Todos, dice: yo, el Señor, que examino los pensamientos y escudriño las intenciones del corazón, para darle su merecido a cada uno la cosecha de las acciones que sembró. Eso dice la versión de la Palabra de Dios para Todos. Hermanos, Dios sabe la intención con que estás haciendo cada cosa. A veces puede parecer buena delante de los hombres tu intención, pero en el fondo Dios sabe que a lo mejor es para enorgullecerte. A lo mejor tú estás haciendo algo bueno, ¿verdad? Estás dando, estás haciendo lo otro, pero a lo mejor lo estás haciendo de una manera farisaica, como hacían para ser visto por los hombres y tener gloria de los hombres, porque Dios conoce, hermanos, la intención con que hacemos las cosas. Hermanos, ningún pecado del corazón puede pasar desapercibido delante de nuestro Dios. Y por eso es importante, David decía: examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y conoce las intenciones de mi corazón. Tenemos que pedir al Señor que diariamente nos haga un test, un examen, de decir cómo está mi corazón, cómo están mis pensamientos delante de Él. Si Dios hiciera ese test, ese examen, hermanos, algunas veces no lo pasaríamos. Porque en nuestra mente hay pensamientos de ira, hay pensamientos de enojo, hay pensamientos de hacer mal. ¿Usted no ha tenido pensamientos de hacer mal? ¿O solo soy yo? ¿Verdad? Y Dios conoce esos pensamientos. A veces quisiera darle a su esposo, ¿verdad?, a su esposa una vueltecita. Pero de pescuezo, dice por ahí. ¿No? Dios conoce esos pensamientos y las intenciones que hay en nuestro corazón. Y hermanos, no podemos esconder delante de Dios nuestro pecado. David quiso hacerlo, pero no fue, porque dice que lo que hizo David, cuando concluye en el versículo 11, dice que lo que hizo David fue desagradable ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de Jehová. Hermanos, nosotros debemos de preocuparnos por una cosa: solo ser agradable delante de los ojos de Dios. Porque a veces nos preocupamos con las personas, qué van a decir si hago esto, si no hago lo otro. Olvídese de eso. Usted preocúpese por ser agradable ante los ojos de Dios. Eso es lo más importante. Si usted está agradando a Dios, aunque no agrade a los hombres, hermanos, no importa. Dice la palabra: es preferible agradar a los hombres, a Dios, dice en Hechos, antes que los hombres. Dice el apóstol Pablo: si todavía agradara a los hombres, no fuera siervo de Cristo. Y hermanos, no podemos ocultar nuestro pecado. Usted en su corazón sabe, hermanos, qué peso hay en su corazón, y Dios lo sabe también. Pero hermanos, nuestro pecado no pasa desapercibido delante de Dios, pero también hay consecuencias, hermanos, cuando escondemos, según nosotros, porque no es posible esconder nuestro pecado. Cuando no confesamos nuestro pecado, hermanos, delante de Dios. ¿Sabe? La primera reacción del hombre cuando peca es esconder su pecado. Esa es la primera reacción del hombre, es esconder su pecado delante de Dios y delante de los hombres. ¿Se acuerda que cuando Adán y Eva pecaron, qué fue lo primero que hicieron? Se escondieron, ¿verdad? ¿Cómo se iban a esconder delante de Dios? Busque por favor Génesis capítulo 3, versículo 8. Mire, dice en el versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron delante de la presencia de Jehová
de Dios entre los árboles del huerto. Y David dice en el Salmo 139, dice, ¿dónde me esconderé de tu presencia? ¿A dónde iré? Si subo a lo alto, al cielo, ahí estás tú. Si voy a lo profundo del abismo, ahí estás tú también. ¿Habrá un lugar detrás de un árbol que nos podamos esconder de Dios? En ningún momento nos podemos esconder de la presencia de Dios, hermanos. Y saben, el hombre, la primera reacción que tiene el hombre cuando peca, desde el principio, es esconderse de Dios. Esconderse de Dios. Pero hermanos, no nos podemos esconder delante de Él. Usted ha ocultado muchas cosas delante de los hombres, pero no las puede ocultar, hermanos, delante de Dios. Hay gente que lleva muchas cargas de pecados ocultos que tiene ahí guardaditos, que no lo ha confesado a nadie sabe acerca de eso, pero lleva una carga tan grande. Pero jamás podemos ocultarnos delante de Dios, hermanos. Jamás. Y hermanos, ¿sabe cuando en el versículo 12, regresamos ahí en 2 Samuel 12, David ocultó su pecado por un tiempo. ¿Sabe cuánto tiempo ha pasado en este versículo 12? Cuando Dios envía a Natán a David, ha pasado un poco más de 9 meses. Porque ya su hijo de David ya está a punto de nacer. Y hermanos, yo me pregunto, ¿qué pasaron en esos 9 meses en la vida de David? ¿Cuántos salmos compuso? ¿Cómo era su vida? ¿Cómo era su relación? ¿Qué había, hermanos, en el corazón, hermanos, de David? ¿Será que David vivía feliz? ¿Vivía tranquilo? Decir, pues ya tengo la esposa que yo quería, voy a tener un hijo. ¿Será que David, hermanos, estaba tranquilo con su pecado? Hermanos, cuando usted es un verdadero hijo de Dios, Dios no lo dejará estar tranquilo con su pecado. Y Dios empezará a moler, hermanos, su vida en su molino. Decía un predicador que el molino de Dios es lento, pero tritura bien. El molino de Dios es lento, pero tritura bien. ¿Por qué Dios esperó, hermanos, a que pasara casi un año para enviar a Natán? ¿Sabe por qué? Porque Dios estaba trabajando en el corazón de David. Si Dios lo hubiera confrontado en ese mismo momento, hermanos, tal vez el corazón de David no hubiera estado preparado para recibir la enseñanza, recibir la reprensión. Hermanos, ¿a quiénes les gusta recibir reprensión? A nadie nos gusta. A nadie nos gusta recibir la reprensión, recibir la disciplina cuando hacemos algo malo. Pero hermanos, Dios prepara los corazones, hermanos, en el momento, en el lugar correcto. Y hermanos, Dios estaba preparando todo este tiempo, hermanos, el corazón de David. Hermanos, David no estaba tranquilo con su pecado. Su conciencia no estaba tranquila, hermanos, con su pecado. ¿Sabe? David decía en el Salmo 51, él decía, mi pecado está siempre delante de mí. Mi pecado está siempre, hermanos, delante de mí, decía David. Hermanos, cuando una persona, hermanos, que es un creyente, no se puede ir a dormir, a descansar tranquilo, sabiendo que tiene un pecado oculto delante de Dios. Él, hermanos, no podía dormir tranquilamente. Hermanos, él no podía pensar en otra cosa, en que era un adúltero, que era un asesino. Su conciencia, hermanos, no lo dejaba tranquila ni de noche ni de día. Yo imagino cuando le servían su sopa, ¿verdad?, de letras, ahí se veía él que decía adúltero, ¿verdad? Se juntaban ahí las palabras, ¿no? David en ese tiempo, hermanos, en que pecó, en esos 9 meses que pasaron, no escribió nada. No escribió nada. ¿Sabe cuándo empezó a escribir? Cuando fue confrontado por su pecado. Si ven el Salmo 51,
Él escribió 2 salmos después de que fue confrontado, el Salmo 32 y el Salmo 51. Son los 2 salmos que escribió, pero no en el tiempo, hermanos, que él cayó. Fue después. En el Salmo 51, si usted tiene una Biblia que tiene encabezado, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Si usted tiene encabezado de los salmos, dice, vino a él Natán el profeta. ¿Cuándo escribió este salmo? No cuando pecó, fue cuando fue reprendido por Natán. En todo ese tiempo, hermanos, que David, hermanos, no confesó su pecado, ¿sabe qué hizo David para Dios? No hizo nada. Y hermanos, tristemente, hermanos, cuando nuestra vida espiritual está mal delante de Dios, nosotros no podemos servir a Dios. Miren, el Salmo 32, ahí nos habla acerca de cómo se sentía David, cómo estaba el corazón de David en ese tiempo. Salmo 32. Dice el Salmo 32:1, dice, bienaventurado, o sea, feliz, aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Usted puede ver la actitud de David ya es diferente, porque él ya, hermanos, ha sido confrontado con su pecado. Dice, bienaventurado, o sea, dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Pero mire cómo se sentía, hablando del pasado, de ese tiempo. David dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Hermanos, ¿tenía reposo David? No. Dice, mientras no había confesado mi pecado, mientras no había reconocido mi falla delante de Dios, mis huesos, hermanos, se fueron secando, decía, se envejecieron. Y dice que gemía dentro de él. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Hermanos, gracias a Dios, porque Dios nos deja en paz cuando pecamos. ¿Sabe, hermanos, que el primero que nos lleva, hermanos, hacia la restauración no somos nosotros? El primero que inicia la restauración cuando pecamos en nuestra vida, ¿quién es? Dios. Dios, hermanos, con su mano poderosa empieza a aplastarnos, empieza a traer un peso grande en nuestra vida de que le hemos fallado a Dios, de que hemos hecho lo malo delante de Él, y ese peso, esa culpa, hermanos, que Él pone en nuestro corazón, no nos deja en paz hasta que no lo confesemos delante de Él. Usted puede aparentar que es feliz, usted puede aparentar que no pasa nada, pero en el fondo, hermanos, su vida es miserable. La vida de David era miserable. Mientras callé, dice, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Otra versión dice, Dios dice, todos los días que seguía orando, sin confesar mis pecados, me debilitaba cada vez más. Dios mío, dice, tú hacías mi vida cada día más difícil. Llegué a ser como tierra que se seca en verano. Hermanos, la vida de David era una tierra seca, que no producía nada, no producía ningún fruto. Ningún salmo escribió David, hermanos, en ese periodo de tiempo en el que él, hermanos, no confesó su pecado. Hermanos, nuestras vidas muchas veces no son productivas en la obra de Dios, hermanos, cuando tenemos pecados ocultos en nuestro corazón. Nuestras vidas están áridas, nuestras vidas están sin frutos delante de Dios. Y podemos hacer muchas cosas, hermanos, pero al final no va a haber fruto porque hemos callado delante de Dios nuestro pecado, no lo hemos confesado. Pero cuando la Biblia dice que el que los confiesa, dice, y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Alcanzará misericordia. Otra consecuencia, hermanos, de no confesar nuestros pecados delante del Señor es que perdemos el gozo. Busque ahí en el Salmo 51, donde estuvimos un ratito. Salmo 51, versículo 8. Salmo 51, 8, leemos todos juntos. Dice,
Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Dice, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos. Dice que sus huesos se habían envejecido. Él estaba enfermo, estaba delgado, hermanos, a causa de su pecado. Dice, hazme oír gozo. Más adelante dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Hermanos, perdemos el gozo, perdemos la alegría. Hay gente que solo vive amargada y se supone que son creyentes. Deberían de tener el gozo del Espíritu, pero no lo tienen, hermanos, porque su vida, hermanos, todavía no han confesado pecados que están ahí. Siguen cargando con esos pecados en su vida, y en su vida, hermanos, no hay el gozo de Dios. Y hermanos, ¿por qué razón muchas veces no confesamos nuestros pecados delante del Señor? No admitimos nuestras faltas, hermanos. En primer lugar, hermanos, es por el orgullo. El orgullo no nos deja admitir, hermanos, que hemos fallado. Y siempre tenemos una excusa, ¿verdad?, para no admitir nuestro pecado. Decimos, es que fue mi esposa, es que fue mi esposo, ella comenzó, él comenzó, es que fue la otra persona. Pero nunca vamos a ser nosotros. El orgullo, hermanos, no nos deja admitir nuestro pecado delante de Dios. Hermanos, ¿qué quiere Dios en nosotros, hermanos? Quiere un corazón humilde. ¿Qué dice el salmista de ahí, verdad, en el Salmo 51? Dice, al corazón contrito y humillado, dice, no desprecias tú, oh Dios. Al corazón contrito, dice, humillado, dice, no desprecias tú, oh Dios. Hermanos, cuando nosotros somos humildes, reconocemos nuestras fallas, ¿sabes? Es un corazón que Dios atiende. Es un corazón, hermanos, que Dios va a empezar a restaurar. Pero cuando usted justifica su pecado, dice, es que todos lo hacen, no soy el único, también este hermano, esta hermana ha hecho lo mismo. Hermano, usted justifica su pecado delante de Dios. Y Dios, hermanos, no puede hacer absolutamente nada, hermanos, por usted. ¿Qué se necesita, hermanos, para que un corazón sea restaurado? Tenemos que ser confrontados con nuestro pecado. Segunda de Samuel, capítulo 12. Dios envía a un hombre llamado Natán en el tiempo adecuado para poder confrontar, hermanos, a David. Segundo de Samuel 12, 1. Hermanos, es tremendo porque David y Natán eran muy cercanos, eran amigos. Yo creo que debe haber sido una carga muy grande para Natán ir a confrontar al rey de Israel. Muchos, yo creo que murmuraban en el pasillo, murmuraban acerca de lo que David estaba haciendo, pero ninguno, hermano, se atrevía a confrontar al rey. Por temor o por lo que sea, no lo hacían. Pero Dios, hermanos, envió a Natán. Dice ahí en el versículo 12:1 que Jehová envió a Natán. Hermanos, estamos en el Instituto Bíblico, estamos hablando del tema de la consejería bíblica. Es el tema que estamos aprendiendo en el Instituto Bíblico, la consejería bíblica. Hermanos, aconsejar no es algo que se debe de hacer en la carne. Usted puede ir y saber algo de alguien, ir a regañarlo y decirle, mira lo que hiciste, eres un pecador, te vas a ir al infierno, una pecadora. Pero hermanos, usted tiene que tener la dirección de ¿quién? De Dios. Natán no fue solito, Dios lo envió. Hermanos, cuando usted exhorta, cuando usted anima, cuando usted confronta, usted debe tener la dirección del Espíritu Santo, porque Él es el que exhorta, Él es el que convence a las personas, a los corazones. Usted tiene que pedir su dirección de Él para saber qué palabras usted va a decir. Si se fija, Natán no llegó directo a decirle, eres un adúltero, eres un asesino, David. No llegó así. Llegó con palabras de sabiduría.
Y la Biblia dice que nosotros cuando consideremos que alguien cae y tenemos que animarlo, dice, considérate a ti mismo, no sea que el siguiente vaya a ser tú el que esté en esa condición. Con espíritu, dice, de mansedumbre, de humildad. Y miren cómo lo llevó Natán a confrontar a David, al punto que David pudo reconocer su pecado, hermanos, sin darle chance de hacerse para un lado ni para otro. Y dice en 2 Samuel 12, dice 1, que Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. No sé si usted ha tenido mascotas, hermanos, ¿verdad? Y hay hermanos o hermanas o jóvenes o niños que les gusta consentir a sus mascotas, ¿verdad? Nosotros tenemos un perro, se llama Duque, es el consentido de mi esposa. Cada vez le da sus chicotazos que lo ve. No le gustan los perros, pero ya lo está queriendo poco a poco. Pero estos chamacos, cuando no están, lo consienten tanto que lo suben a la cama. Entonces, por eso le pegan. Y entonces ahí está muy consentido. Está en la cama ahí, lo bueno es que es del lado donde duerme mi esposa, no es mi lado. Y hermanos, sabemos que eso no está bien, ¿verdad? Porque los animales deben de tener su espacio. Pero hay personas que tienen a los animales consentidos, los duermen con ellos. Tengo un hermano en Los Ángeles que tienen 2 chihuahuas, uno se llama Gómez y el otro no me acuerdo cómo se llama. Pues, sí, les ponen nombres y apellidos de personas, pero se llama Gómez. Y Gómez duerme en medio de los 2. Y dice que a veces Gómez lo baja de la cama, mi hermana. Quiere la cama para él solito. Y bueno, yo me imagino esta ovejita, ¿verdad? Consentida, apapachada, allí durmiendo, dice, en su seno de este hombre pobre. Y la quería, dice, como a una hija. Tenía un gran cariño, yo creo que nunca la iba a guisar, ¿verdad? ¿Se ha fijado en los niños cuando se encariñan con un animal y de repente la mamá llega, ¿qué crees? Ya maté el gallo. Se ponen enojados, pero al final se comen el gallo. Y hermanos, esa era la situación de esta historia. Y dice que la tenía como a una hija. Pero dice que sucedió algo. Y dice, vino uno de camino al hombre rico, vino un visitante, un caminante. Y dice, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Hermanos, cualquiera de nosotros se enojaría, ¿verdad? ¿Qué era eso? Una injusticia. Este hombre tenía muchas ovejas, muchas vacas, muchos animales para poder guisarle a este caminante, a este viajero, pero no quiso tomar de lo suyo, sino que tomó lo único que tenía aquel hombre pobre. Y dice la palabra que David se enfureció, se encendió en ira en ese momento. Dijo, ¿cómo puede ser eso? Eso está mal. Ese hombre, dice, no debe de vivir. Ahí en el versículo 5 dice, entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Hermanos, cuando nosotros pecamos, muchas veces podemos ver el pecado de otros, pero no podemos ver nuestro propio pecado. El pecado nos ciega para ver nuestro propio pecado. David podía ver claramente el pecado de ese hombre, pero no podía ver que ese hombre era él. No podía ver su propio pecado. Hasta que Natán le dijo, mire, en el 6, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y fíjese cómo Natán es lo que hace un consejero sabiamente, lo lleva, pero con verdad, le dice, tú eres aquel hombre,
tú eres aquel hombre. Y hermanos, a lo mejor Dios nos está diciendo a nosotros, tú eres aquel hombre, aquella mujer. Que llegue ese caminante a nuestra vida, llámese lujuria, inmoralidad sexual, avaricia, cualquier pecado, deseo, vicio, llegue ese caminante a nosotros. Y hermanos, a veces afectamos las vidas de otros, afectamos las vidas de nuestras familias por satisfacer a ese caminante que llega a nuestra vida, ese pecado, ese deseo. Y ese, hermanos, somos nosotros. Y hermanos, la Biblia dice, busque por favor Proverbios 27:6. Si alguna vez le han corregido a usted y le han hecho ver su pecado, hermanos, dele gracias a Dios por esas personas que le aman. Dice Proverbios 27:6, dice, fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Dice, fieles son las heridas del que ama. Hermanos, gracias a Dios por las personas que Dios pone en nuestra vida, hermanos, para corregir nuestro rumbo, para corregir nuestro camino. Y a veces no nos va a gustar que nos digan, tú eres ese hombre, tú eres esa mujer que cometió ese pecado. Pero hermanos, tenemos que darle gracias a Dios cuando Dios envía a alguien para corregir nuestra vida, para corregir nuestro corazón, y nos muestra, hermanos, claramente en qué hemos fallado. Por eso dice, fieles son las heridas del que ama. Hermanos, que Dios pueda usar hombres y mujeres, hermanos, para aconsejarnos, para guiarnos. Y hermanos, que nosotros podamos tener un corazón, hermanos, dispuesto también para escuchar, y hermanos, y para ser dóciles, hermanos, ante la corrección. Y hermanos, si se fijan, Natán no tuvo que decir muchas cosas, él únicamente le dijo, tú eres aquel hombre. Y hermanos, yo imagino la cara de David que ha de haber puesto, ¿verdad? Primero enojado por esa injusticia, porque no tuvo misericordia ese hombre, y después cuando le dicen, tú eres aquel hombre, ¿qué cara había puesto David? Se había quedado helado, congelado, meditando. Y hermanos, seguimos leyendo ahí, en el versículo 8. Desde el 7, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo, dice, a Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese su mujer. Así ha dicho Jehová, aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Hermanos, lo que podemos aprender de aquí es que todo pecado, hermanos, va a traer consecuencias. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, dice también esto segará. Cuando sembramos para la carne, dice la carne vamos a cosechar corrupción y muerte. ¿Sabe? Más adelante, uno de sus hijos, Absalón,
durmió con las concubinas a plena luz del día, con todas las concubinas de David. Lo que David había hecho en oculto, después fue hecho a la luz del día. Y hermanos, la espada no se apartó de la familia de David. Sus hijos, muchos de sus hijos murieron. Una de sus hijas fue violada por uno de sus propios medios hermanos. Hermanos, trajo consecuencias gravísimas el pecado. Hermano, el pecado trae consecuencias graves. Usted puede decir, es que solo yo voy a ser afectado. No. ¿Sabe cuando pecó aquel hombre llamado Acán? Dice que sacaron a toda su familia, hasta sus animales, y fueron apedreadas. Hermanos, el pecado no solo afecta a nuestras vidas, sino afecta a las vidas que están a nuestro alrededor. Usted puede decir, esto solo fue algo pasajero. Hermanos, el pecado es pecado y trae consecuencias. Y hermanos, ¿qué tenemos que hacer para ser restaurados? Tenemos que confesar nuestro pecado al Señor. Miren, Salmo 32, 5. Cuando lo tenga, lo leamos todos juntos. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. ¿Sabe? Cuando David escuchó todo lo que Natán tuvo que decir, él no tuvo otra opción que aceptar su pecado. Él solo dijo 3 palabras: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Pero sabe, esas palabras fueron tan poderosas que hizo que de David cayera una losa pesada que había cargado casi durante un año. Hermanos, cuando usted no confiesa su pecado, usted viene cargando, hermanos, una carga imposible, hermanos, de detener. Solo cuando usted viene a los pies del Señor y entrega esa carga y dice: Señor, yo he pecado contra ti. Señor, perdóname. Y usted declara ese pecado delante de Dios, hermanos. En ese momento usted encuentra descanso para su vida. En ese momento usted encuentra paz. Dice, David dijo: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Y por eso David en el Salmo 32 empieza diciendo: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Dice: y cubierto su pecado. Bienaventurado, feliz, dichoso. Hermanos, hoy podemos ser parte de esas bienaventuranzas, de tener esa felicidad que el Señor, hermanos, ha cubierto con la sangre preciosa de Cristo nuestros pecados. Pero por el contrario, en el Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, dice, no prosperará. Cuando nosotros, hermanos, tratamos de ocultar nuestro pecado delante de Dios, no va a haber bendición, no va a haber prosperidad, va a haber sequedad, no va a haber frutos. Pero dice: mas el que los confiese y se aparta, alcanzará misericordia. Y hermanos, a pesar de todo, Dios tuvo misericordia de David. Natán le dijo: Dios ha remitido tu pecado. Dice: no morirás. Y hermanos, si todavía estamos con vida hoy, es que Dios tiene misericordia de nosotros. Es que Él todavía, hermanos, nos está dando una oportunidad para que nos pongamos a cuenta a Él. Dice la palabra: venid luego y estemos a cuentas. Hermanos, tenemos que traer esa carga pesada que traemos tal vez desde hace muchos años delante de nuestro Dios. Solo Él puede limpiarnos, hermanos, de nuestra maldad. La Biblia dice en 1 Juan 1:7: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fíjese, ¿cómo sabe que su vida espiritual está bien? Cuando tu vida espiritual está bien con Dios, cuando usted tiene comunión unos con otros. Usted puede decir: yo estoy bien con Dios, pero está peleado con su esposa, con la iglesia. Usted no puede decir que está bien con Dios.
Dice la palabra, si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros. Pero también dice algo importante, y la sangre de Jesucristo, dice, nos limpia de todo pecado. Hermano, no hay nada que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Y después dice, si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y si la verdad no está en nosotros, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Dios restauró el corazón de David, y al final, a pesar de ese terrible pecado, Dios pudo decir en Hechos, que leímos al principio, he hallado a David un hombre conforme a mi corazón. Hay esperanza, hermanos, para nosotros, pero tenemos que tener un corazón humillado. La Biblia dice, David dijo, al corazón contrito y humillado no desprecia a su Dios. Hermano, cuando usted se humilla delante de Dios y dice, yo no tengo nada que perder, Señor, yo no tengo nada que ocultar, yo no tengo ningún orgullo que ocultar delante de ti, yo soy así, transparente, Señor, perdóname. Tú puedes ver en mí lo que hay en mi corazón, limpia mi corazón, Señor. Usted y yo sabemos, hermanos, qué es lo que hay ahí que no hemos confesado. Tal vez el Espíritu Santo ha estado obrando en nosotros durante mucho tiempo, pero no hemos escuchado su voz. Tuvieron que pasar 9 meses para que David pudiera escuchar la voz de Dios. Hermano, usted está escuchando la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo que le dice, eso que hiciste no está bien. Necesitas arrepentirte, necesitas declarar tu pecado delante de mí para poder tener sanidad, para poder tener gozo, para poder tener paz en tu corazón. Hermanos, apropiémonos de la palabra. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy podemos, hermanos, alcanzar misericordia delante del Señor, viniendo a Él. Entonces, el Espíritu Santo, a mí cuando termina el día, el Espíritu Santo me trae a mí cosas que hice que no estuvo bien. Y Él me mueve a confesar ese pecado y le digo, Señor, ayúdame a no cometer ese pecado otra vez. Yo sé que el Espíritu Santo le está mostrando en su vida qué pecado usted ha cometido contra Él, contra Dios. Y hoy le mueve, hermano, a confesar su pecado delante de Él, para que usted pueda ser limpio, para que usted pueda ser dichoso, bienaventurado, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Vamos a terminar, hermanos, con una oración. Yo quisiera que usted fuera honesto, honesta delante de Dios y le pueda decir, Señor, yo te he fallado en esto. Tú me has mostrado, pero yo no lo he querido admitir. Yo sé que te he fallado en esto. Te pido hoy que me perdones en el nombre de Jesús. Oremos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque no vemos hombres perfectos en la Biblia, pero vemos hombres que admiten su pecado, que se humillan delante de ti, con un corazón quebrantado, un corazón que dice, Señor, ya no puedo más, ya no puedo ocultar esta carga delante de ti, perdóname, Señor, quita esta carga delante de mis hombros, porque ya no puedo, mis huesos se han envejecido, estoy en tierra árida, Señor, no hay gozo en mi corazón, no hay gozo en mi vida, aunque lo demuestro, pero tú conoces lo que hay dentro de mi corazón, que no hay alegría, que no hay gozo, que no hay una comunión verdadera contigo, Señor, por causa de mi pecado. Yo le animo, hermano, hermana, que hoy usted pueda llamar por nombre ese pecado y confiéselo delante de Dios. Y pueda decir como David, pequé contra Jehová. Pequé contra ti, Señor, en esta situación. Pequé contra ti, Señor, en este
en esta situación que pasé, en este problema. Yo pequé contra ti, yo te fallé, Señor. Y hoy pueda usted, hermano, hermana, salir de aquí limpio, salir de aquí resplandeciente, con esa sangre preciosa que Jesucristo ha derramado por nuestros pecados en la cruz. Señor, como dijo David, límpianos más y más de nuestra maldad. Límpianos, Señor, de nuestro pecado el día de hoy. Que podamos tener un corazón sincero, Señor, íntegro delante de ti el día de hoy, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que has hecho. Gracias, Señor, porque hoy somos dichosos, felices, Señor, porque hemos declarado, Señor, nuestra falta delante de ti. Y salimos con la seguridad que tú, Señor, nos has perdonado. Gracias, Padre, porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.